ve a la escuela, saca buenas calificaciones, termina una carrera y consigue un buen empleo. Sí. Ese fue el guión que yo recibí, ¿verdad? Y yo dije, ¿por qué? Porque mi papá dio esa instrucción la última vez que en su vida él pudo votar, emitir un voto, porque ese año murió. Nosotros los empresarios tenemos una obligación con nuestra nación y es construir ciudadanía. No lo hacemos. Ayudar a nuestra gente a que trascienda su necesidad propia hacia que trascienda el beneficio común. Creo que lo dejamos en mi persona y a veces somos tan limitados que no trascendemos ni nuestras generaciones. Yo soy una convencida de que en una operación tiene que haber 3 ganadores: el que vende, el que compra y yo. No tiene por qué haber un ganador y 2 perdedores. Si yo quiero que mi bolsillo crezca, lo que tengo que crecer soy yo como persona. Yo sí tengo miedo y tengo miedo todos los días, pero tengo 2 caminos. Decido el camino del fracaso o decido el camino del éxito, y eso lo tengo que decir todos los días. Bienvenida a Expo Liderazgo, Carmen. Gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti, Ralo. Sí, estamos en confianza. Muchas gracias por invitarme a este programa que estás emprendiendo con mucho éxito, con todas las herramientas que ya tienes. Gracias por considerarme, en verdad. Carmen, 25 años en la política, eres una mujer empresaria con mucho éxito en bienes raíces. Has traído programas que han beneficiado a muchas mujeres aquí en la frontera de Ciudad Juárez, como La Mujer que Prospera en el 2011. Luego trajiste aquí también a la frontera el programa de Más Allá del Éxito de John Maxwell. Van más de 200 mujeres también, aparte de haber capacitado a tu equipo de trabajo con este plan, con este programa. Eres alguien que no se está en paz, eres alguien que no puede estar sentada. Bueno, ahorita sí vas a estar sentada. Pero estuviste también trabajando a inicios de tu carrera en la maquila, como muchos en esta frontera, y fue algo que tú dijiste, no, esto no es para mí. Carmen, ¿cómo se le hace para construir un negocio? Pero luego, ¿cómo se le hace? La segunda es, ¿cómo se le hace para sostener un negocio? Cuéntanos un poco acerca de este proceso, ese proceso de decisión, de decir, a ver, no, esto no es mío. ¿Hacia dónde quieres, hacia dónde volteaste a ver y cómo iniciaste la construcción de tu negocio? Pues fíjate que yo soy de la generación de donde nuestros padres nos educaron y nos dijeron, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, termina una carrera y consigue un buen empleo. Sí. Ese fue el guión que yo recibí, ¿verdad? Y quise ser una buena estudiante. Estuve estudiando la carrera de Ingeniería Industrial en el Tecnológico de Juárez, y desde que inicié la carrera entré a la maquiladora a trabajar, porque yo dije, yo quiero ser una persona que, si va a participar en la industria, conozca desde abajo los procesos. Siempre me ha gustado enseñar. Enseñar es una de mis grandes pasiones. Y empecé desde abajo y empecé a conocer la maquila. Duré algunos años ahí. Y después de ver que se me consumía el tiempo, porque entraba a las 6 de la mañana y salía a las 5 de la tarde, dije, no, esto no es lo que yo quiero. Definitivamente la maquiladora no me hace feliz. Aun cuando tuvimos buenos logros dentro de la maquila cuando estuvimos ahí, porque yo empecé desde cero y terminé con una supervisión en el área de producción, y también pasé por la supervisión de calidad. No me hizo feliz. Dije, no, esto no es lo que yo quiero. Voy a intentarlo en la iniciativa privada. Y entonces empiezo yo a laborar con uno de mis grandes maestros de los bienes raíces en un grupo corporativo. Inicio en el área de bienes raíces y me encanta. Me ¿Te encanta. cautivó Sí. ese mercado? Sí, además de que esta persona que te comento me abrió tanta cancha, o sea, me dio tanta oportunidad de crecimiento, me hizo parte de su consejo, de su empresa, me relacionó con mucha gente del medio bancario, me relacionó con gente del área de los medios de comunicación.
Y para mí fue así como una aventura muy extraordinaria. Oye, Carmen, perdóname que te interrumpa. ¿Cuál crees que es como esa fórmula, si existiera esa fórmula? O sea, haciendo retrospectiva, ¿por qué te abrieron la cancha? O sea, hoy, después de esta trayectoria de tu vida, volteas atrás y ver a Carmen de hace años, ¿qué sería esa fórmula para que se te abrieran esas puertas y te abrieran esa cancha, como dices? Sí. Fíjate que a ese empresario que fue una persona de gran influencia en mi vida y al que yo le estoy sumamente agradecida, este, lo conocí en la política. Justamente lo conocí en la política. Yo inicié en la política a mis 20 años. Mis 20 años tuve esa inquietud política y ahí lo conocí. Y como me tocó trabajar en varias campañas, yo pienso que él se fijaba en la forma que yo trabajaba. Yo era muy apasionada en mi trabajo. Y en varias ocasiones que me veía trabajando ahí en las campañas, me decía, me gustaría que trabajaras conmigo. Me gustaría que trabajaras conmigo, así como que fue sembrando conmigo la semillita. Y sí, a través de esos primeros años en la política, hubo dos empresarios que llamaron mucho mi atención, en los que yo dije, bueno, algún día yo quiero trabajar con alguno de ellos dos. Y si tú me lo permites, puedo decir sus nombres. Cuando yo tuve ese periodo, yo dije, yo quiero trabajar con esos dos empresarios porque los conocí en la política y llamaron muchísimo mi atención. Uno de ellos es el ingeniero Gustavo Elizondo y el otro de ellos es el señor Francisco Villarreal. Y entonces, cuando yo decido dar el paso de decir, yo quiero aprender de alguno de ellos dos, entonces yo voy y les toco la puerta a los dos. Claro. Voy y les toco la puerta a los dos. Llego primero con el señor Villarreal. A mí me había tocado trabajar con él una campaña estratégica muy interesante en el 1989, después de la elección de Cloutier en el 88. Y me tocó trabajar muy de la mano con él, se me hizo muy impresionante todo lo que aprendí con él en esa campaña. Y fui, le toqué la puerta y le dije, señor Villarreal, yo quiero trabajar con usted. Y me dijo, yo no tengo empresas, yo vivo de mis rentas, me dice, no tengo más que a mi jardinero, mi secretaria, la señora que me ayuda en la casa y mi chofer. No tengo empresas, no te puedo ofrecer trabajo. Me dijo, pero tengo muchos amigos que te pueden ofrecer trabajo. Y luego le dije, bueno, y me dijo, ¿cómo en qué te gustaría trabajar? Le dije, la verdad no tengo muy claro. Total que me refirió con algunos de sus amigos y iba yo saliendo de sus oficinas que tenía él ahí en la Avenida La Raza. Y me acuerdo que me regresé y le dije, señor Villarreal, yo quiero trabajar con usted. El día que tenga una oportunidad para mí, donde pueda trabajar con usted, hábleme. Y me dijo, muy bien. Y luego ya me fui y le toqué las patas al ingeniero Elizondo y le dije, ingeniero, usted muchas veces me dijo que le gustaría que trabajara yo con usted. Estoy Aquí estoy. disponible, estoy disponible. Y me dijo, claro que sí, me dijo, déjame hacer algunos ajustes aquí en mi empresa para abrirte una posición y que te vengas a trabajar conmigo. Y así lo hizo. A las 2 semanas me habló, me dijo, tengo ya la posición para ti, vente a ayudarme y empecé a trabajar con él. Él estaba en el ramo de bienes raíces y estaba en el ramo refaccionario, pero yo me integré con él en el ramo de los bienes raíces. Y ahí inicié mi carrera de bienes raíces con grandes maestros como él y los 7 filósofos de la construcción. Me tocó trabajar con ellos en aquel tiempo. O sea, el tema de vergüenza, el tema de no, el tema de techos mentales, no fue un problema para ti. No, fíjate, realmente como que yo siempre fui alguien que eh, definía lo que quería y iba por él. Eso es algo que yo tengo que agradecerle mucho a mi padre, que mi padre fue un hombre de carácter fuerte que siempre como que nos empujaba, ¿verdad? A decir, papá, ¿qué significa esta palabra? Y nos decía, mire, mija, ahí en el cuarto de abajo hay un mueble que se llama librero y en ese mueble hay un libro que se llama diccionario, tráigaselo.
y vamos viendo qué significa esa palabra que usted quiere saber. O sea, siempre como que nos empujaba a lo que quiera conocer, vaya por ello. Esfuércese un poco. Así es, esfuércese un poco, vaya por ello y consígalo. Y ya iba por el diccionario, me sentaba con él, pero hasta entonces me explicaba. Entonces, como así fue la educación que yo recibí de parte de él, pues yo creo que para mí fue así como que, bueno, así es la vida, Ah, sí, así le tengo que hacer. o sea, por un lado te dieron un discurso, ve, estudia, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, ten un trabajo, jubílate y serás feliz. Pero por otro lado te estaban dando también un discurso o un guión, me gustó cómo lo definiste, de esfuérzate, si quieres algo, si quieres saber algo, esfuérzate, busca. Así es, Esa era la forma pues que en casa iban forjando a Carmen Bueno. así es, exactamente. Carmen, Sí. tú estuviste por 25 años en la política, o sea, en más, ¿cómo se dice? Metida, dedicada es la palabra, Así es. dedicada más en la política por 20 años. Eh, ¿Qué fue eso que decidió, que detonó? O sea, para poder tomar la decisión y decir, quiero entrar a la política. Eras joven y era a la par en este momento de tomar decisiones de a qué me voy a dedicar. Voy a dedicarme a, a la maquila, voy a dedicarme a hacer mi negocio, voy a dedicar, ¿a qué me voy a dedicar? Pero en ese camino, ¿qué es lo que detona para que decidas ir a la política? Fíjate que en mí detonan muchas cosas la influencia que mi padre tuvo sobre mí. Mi padre y mi madre fueron unos padres ejemplares, los dos. Mi madre todavía vive. Mi padre murió hace 40 años. Pero lo poquito que nos tocó vivir con mi padre marcó mucho mi vida. Y recuerdo mucho, yo tenía 17 años, yo inicio en la política a los 20, pero cuando yo tenía 17 años, todavía menor de edad, mi padre cita a mi madre y a mis dos hermanas, que eran mayores de edad, y les da, antes de ir a votar, les da la instrucción. Yo estoy ahí, no sé por qué estoy ahí yo de casualidad, y les da la instrucción y les dice, este año votaremos por otro partido. Mi papá normalmente había participado en elecciones de manera consistente y a mí me sorprendió mucho que las convocó y le dijo, este año votaremos por otro partido. Y ese partido les dijo, este año votaremos por el PAN. Y esa semilla se sembró en mí de tal manera que cuando yo decido entrar en la política, pues yo busco ese partido para iniciar Te sonó, me sonó. te dictó el guión. Así es, así es, Wow. así es. Y fue indirecto, ¿no? Sí, fue indirecto y la verdad, esa inquietud nació en mí y yo dije, ¿por qué? Porque mi papá dio esa instrucción la última vez que en su vida él pudo votar, emitir un voto, porque ese año murió. Justamente ese año él murió. Y eso hace que tú te intereses por la política, Así es. entras a la política y Sí. vas por un objetivo. Así es, surge, una vez que mi padre muere y siembra en mí en eso, surge pues, un movimiento muy interesante aquí en Juárez con el liderazgo de Francisco Barrio, que yo empiezo a seguirlo, empiezo a escucharlo, empiezo a informarme y me llama mucho la atención lo que logra construir como alcalde aquí en Juárez. Y para el 85 es que yo decido participar a través de la invitación de un amigo, que él ya participaba y me dijo, oye, vamos. Y le dije, vamos. Pues, Y ahí es donde te conviertes en regidora. no, no, realmente ahí en el Partido Acción Nacional nosotros trabajamos cerca de 12 años, tuvimos ahí lo que fue en el área juvenil, nos tocó trabajar un proyecto muy padre, fíjate, yo entré en el 85 y en el 86 me tocó encabezar un encuentro estatal de jóvenes aquí en Juárez, que fue una experiencia extraordinaria porque pues había un movimiento de resistencia civil en ese tiempo Sí. aquí en el estado, pero principalmente aquí en Juárez las cosas estaban muy interesantes. Me tocó coordinar, hicimos ahí por ahí una convocatoria estatal con muchísimo éxito. Tuvimos la presencia, por supuesto, de los candidatos de ese año, que era el señor Francisco Barrio entre ellos. Y hicimos un concurso de oratoria entre los jóvenes y surge uno de los líderes
juveniles nacionales del PAN en ese congreso. Wow. Así es. Y tú lideraste ese congreso. Ese congreso fue mi primera participación relevante y a raíz de ahí me tocó a mí ser regidora, pero hasta el 98. Pasaron 12 años de picar piedra, ¿verdad? De participar, de volantear, de tocar puertas, de hacer trabajo talacha, ¿no? Sí. Talacha de campo para poder tú decir. Pero fíjate que a mí me gustó mucho mi participación en política porque yo tengo que reconocer que la etapa que yo viví en política era una etapa de grandes ideólogos y de hombres soñadores que estaban dispuestos a dar su vida por México. Entonces, esa generación de líderes me tocó a mí y la verdad impactó mi vida. Me impactó. Ese impacto de esos ideólogos que es verdad, que así entre paréntesis, aquella generación, ¿no? Yo recuerdo mi papá nos llevaba al grito, ¿no? El 16 de septiembre, 15 de septiembre, y mi papá no podía cantar el himno nacional. Y no es que no era un asunto de no poder, es que se le hacía un nudo en la garganta y empezaba a llorar. Porque no, o sea, un patriotismo de un ideólogo de la tierra mexicana, ¿no? ¿Cómo, o sea, hoy cómo vives tú eso como una mujer empresaria, una mujer que da empleos, una mujer que siempre está buscando que la calidad de vida de las familias de tu ciudad vaya creciente? Eh, ¿Cómo, cómo combinas eso? ¿Cómo se vive eso actualmente hoy como una mujer empresaria? Fíjate que es muy interesante lo que me preguntas porque precisamente yo platicaba ayer con unas amigas empresarias y yo les decía, nosotros los empresarios tenemos una obligación con nuestra nación y es construir ciudadanía. No lo hacemos. Nos dedicamos solamente a construir negocios, a generar ingresos y a generar empleos. ¿Qué Y la significa? ciudadanía, ¿quién la construye? ¿Qué significa construir ciudadanía? Es Que nosotros tengamos una responsabilidad social con nuestra patria, de decir, no solamente voy a forjar buenos empleados, voy a forjar buenos ciudadanos, ¿Cómo le hacemos para hacer eso? instruyéndolos, instruyéndolos, informándolos. Yo siempre he pensado que un propósito, siempre pensé que eran los partidos políticos los que tenían la obligación de hacerlo, pero ahora pienso que todos los líderes de cualquier ámbito tenemos la obligación de construir ciudadanía. Construir ciudadanía significa tenemos que ayudar a nuestra gente a que trascienda su necesidad propia hacia que trascienda el beneficio común, el bien común. Creo que lo dejamos en mi persona y a veces somos tan limitados que no trascendemos ni nuestras generaciones. Decimos, bueno, mi vida es de aquí a los 80 años que Dios me conceda. ¿Y mis generaciones? Fíjate que es algo bien interesante que yo aprendí a raíz de que tuve un fracaso financiero estrepitoso en mi vida y no me quedó de otra más que buscar la dirección de Dios en cómo volver a construirme como persona y en mis finanzas, que tengo la oportunidad de conocer a la hija de uno de los grandes empresarios de aquí de Juárez, de, y le pregunto yo, ¿cómo ustedes generan tanto dinero? Tengo la oportunidad de tenerla ya tan cerquita y ¿cómo le hacen ustedes para generar tanto dinero? Y ella me dio muchos tips y uno de los que me dio, que nunca se me olvidó, es nosotros estamos proyectando hacia nuestras generaciones. Yo dije, wow, por eso se les multiplica el dinero a ellos, porque ellos trascienden su propia vida. Y otra información que me dio ya bien valiosa, que se me quedó muy grabada, que me impresionó mucho, me dijo, nosotros vivimos con mucho menos de lo que ganamos. Vivimos con el 50% de lo que ganamos. O sea, lo que ganamos, solamente el 50% tengo derecho a gastarlo, el otro 50% lo tengo que ahorrar. ¿Para Ahorrar, qué? invertir. Ahorrar para invertirlo en el momento que sea oportuno.
Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta, realmente el tener una perspectiva generacional debe de ser una característica del empresario y esa perspectiva generacional la tenemos que transmitir a nuestros empleados y a nuestros hijos, no nomás. Nuestros empleados de alguna manera son como nuestros hijos, no naturales, porque tenemos nuestros hijos naturales, pero de Oye, alguna son manera. niños contratados, ¿no? Porque Sí. adoptivos no, pero contratados sí. 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 O sea, no solamente le voy a dar un empleo, ¿cómo le trasciendo su vida? Cómo le agrego valor a su vida para que también él pueda crecer y pueda transmitir a sus generaciones y a sus familias las posibilidades de crecer? Pero estoy convencida de que el crecimiento tiene que ser integral. No puedo querer nada más crecer, crecer, crecer en dinero. Vamos, Sí. porque lo que estás diciendo es que no sé si llamarlas pepitas de oro. No. O sea, esta es una cátedra para quien quiere construir un negocio o quien está construyendo un negocio o quien tiene un negocio, porque una de las preguntas al inicio es, ¿cómo le hago para sostener un negocio exitoso? Y estás respondiendo la pregunta. Entonces, no es el despilfarro solo porque tengo. Hay una organización financiera dentro de todo esto. Pero estás hablando de algo todavía más profundo que una sana, correcta administración. Ese asunto de la trascendencia, cómo Carmen lo traduce a su equipo de trabajo. O sea, cuáles son los valores que Carmen transmite para que realmente su equipo de trabajo trascienda. Fíjate que yo efectivamente diste en el punto. Yo fundamento mi negocio en principios y valores. Principios y valores cristianos y principios y valores de honestidad, morales, llamarle morales, ¿sí? En eso lo fundamento y eso lo promuevo con todo mi equipo, tanto mi equipo base como con mi equipo de ventas, porque yo no me limito, ahora sí que le digo, amiga, con permiso, pero yo a todos les voy a establecer los principios. Aquel que no los quiera tomar, pues bueno. Por ejemplo, ¿qué principios cristianos? Principios cristianos, primeramente la mayordomía. La mayordomía es... ¿Qué es la mayordomía? La mayordomía es que yo no soy dueña de nada. Realmente todo lo que tengo me es prestado y lo tengo para que lo multiplique. Okay. Dios lo puso en mis manos para que lo multiplicara. ¿Sí? Y si soy un buen multiplicador, al final me va a decir buen siervo fiel. ¿Crees eso? Así es, definitivamente. Y lo estás viviendo. Y lo estoy viviendo, así es, lo estoy viviendo. La multiplicación de los talentos, identificar los talentos que se nos dieron a cada uno, pues hay que multiplicar. Primeramente hay que desarrollarlos. Bueno, identificarlos, desarrollarlos y multiplicarlos. Identificarlos, Desarrollarlos y multiplicarlos. Y multiplicarlos. Multiplicarlos, sí. Y hablas también de valores morales. También. Por ejemplo, qué valores morales? La honestidad. Mira, en el ramo en el que yo estoy, me imagino que en todos, pero particularmente en el que yo estoy, que son los bienes raíces, hay mucha gente que quiere llegar a hacerse rica con una operación. No tienen la más mínima ética. Yo soy una convencida de que en una operación tiene que haber 3 ganadores. El que vende, el que compra y yo. Todos tenemos que ganar. No tiene por qué haber un ganador y 2 perdedores. ¿Cómo le haces para sostener? Supongo que debe haber momentos pues de tentación, este negocio podría yo ganar. ¿Cómo le haces para sostenerte en esa honestidad? La mayordomía. No es mío. No es mío. ¿Y cómo lo puedo beneficiar? ¿Cómo puedo utilizar este instrumento para beneficiarnos a todos? Que todos los que estamos en esta operación salgamos beneficiados. ¿Sí? Ese es un principio de la mayordomía. La honestidad, ¿verdad? La honestidad. O sea, yo puedo decirle, bueno, pues piérdele tú poquito para yo ganarle más, pero eso no es honesto. Aparte, soy una convencida de que lo que se hace con deshonestidad no permanece.
Y en realidad yo decidí construir una inmobiliaria con un propósito de permanencia. Claro, no construyes un negocio pensando que lo vas a Sí, quebrar. exactamente. Y yo soy una convencida que realmente lo que te hace permanecer un negocio con éxito es el fundamento del negocio, son los principios. Claro. Tanto establecerlos como vivirlos y practicarlos, ¿verdad? Aparte de la honestidad, ¿qué otro fundamento ético, moral? Pues mira, yo manejo mucho con ellos, pues primeramente la integridad, primeramente el tener nosotros la mayordomía, como te lo comentaba, porque la mayordomía me incluye a Dios, ¿sí? Si yo no soy la dueña, entonces ¿quién es el dueño? Pues dice la palabra que el dueño de todo lo que existe es Dios. Ah, bueno, entonces Él es el dueño. Entonces, ¿a quién le tengo que rendir O cuentas? sea, tú tienes un patrón. Yo tengo un patrón y mi patrón se llama Dios. Él Punto. es el dueño de mi empresa. La empresa no es mía, es de Él. Entonces tú eres una administradora. Yo soy una administradora, por eso yo soy una mayordoma, ¿sí? Yo me hago cargo de su empresa que Él puso en mis manos para que yo se la administrara y se la multiplicara. En base a ese principio, que ya lo incluye a Él, pues entonces ya vienen todos los demás principios, ¿verdad? Que es la integridad, la honestidad, la humildad, ¿sí? La transparencia, pero también el crecimiento. Háblanos del crecimiento. Fíjate que cuando tuve esa caída financiera tan estrepitosa que te platico, pude aprender que mi bolsillo va a crecer tanto como yo crezca. Si lo quiero hacer bien, porque lo puedo hacer mal, ¿verdad? Puedo agarrar el camino incorrecto y decir, bueno, pues me voy llevando drogas, ahí no necesito crecer, ahí nada más necesito que... Pero digo, no, finalmente no me interesa ese tipo de negocio porque no quiero poner en riesgo mi vida, ¿verdad? Ni mis principios, ni mi familia, ¿sí? Entonces yo digo, ok, si yo quiero que mi bolsillo crezca, lo que tengo que crecer soy yo como persona. Tu mindset. Así es. Eh, Sí, hay dos formas de crecer y sé que este concepto lo sabes, lo entiendes y lo vives. ¿Crecemos de manera accidental o crecemos de manera intencional? El que crece de manera accidental es un día, es consciente, se ve al espejo, dice, oh, estoy creciendo, pasan los años, se vuelve a ver al espejo con canas y arrugas y dice, crecí. Pero el que está creciendo de manera intencional se ve al espejo, dice, estoy creciendo y empieza a ser consciente y dice, voy por esto. Pasan los años, se ve al espejo, sí se ve con canas, arrugas, pero voltea atrás. Cuando empecé a crecer, definí esto y puedes ver sus resultados. sí, Tú estás promoviendo, creyendo y viviendo en un crecimiento intencional. intencional. Así es. Y me encanta, fíjate, porque cuando iniciamos con el proyecto de Más Allá del Éxito, eso es lo que promueve John Maswell. Un crecimiento personal intencional. Tiene que ser intencional el crecimiento. Si no es intencional, pues ¿cómo lo haces? Ahorita vengo de tomar una clase en Canaco, nos están dando una clase muy padre para empresarias y nos decía el coach, este curso que les voy a dar, en 12 meses, ¿qué quieren lograr? Sean muy intencionales en lo que quieran lograr, porque realmente si tienen muy claro lo que quieren lograr en estos 12 meses de entrenamiento, lo van a lograr. Pero si no lo tienen claro, pues también ya lo tienen, ¿sí? Entonces yo sí creo mucho en la intencionalidad en todo. Carmen, ah, estamos disfrutando muchísimo esta conversación. Estoy seguro que quien en este momento está escuchando o está viendo esta conversación debe tener pluma, papel, anotando la clase que nos estás dando el día de hoy a los empresarios, a los emprendedores, a los padres de familia que quieren dejar un legado y que están conectando contigo, que están conectando con nosotros de cómo le hacemos para dejar un legado a nuestras generaciones, que no estamos viendo el aquí y el ahora, sino que estamos trascendiendo a nuestras generaciones. Tú publicaste una carta en un libro hace un par de años probablemente. Platícanos de esa carta que publicaste.
¿por qué publicar una carta íntima de lo profundo de tus entrañas? ¿Por qué hacerla pública? ¿De qué se trata la carta y por qué hacerla pública? Fíjate que lo más importante en mi vida es trascender en la vida de mi hija. Dios me concedió una hija, entonces estoy muy enfocada en ella y quiero dejar huella en ella, pero en todas las áreas de su vida. Y esa carta fue muy íntima porque quiero que si algún día falto, ella tenga muy claro cuáles fueron mis motivaciones de cuidarla y de darle prioridad en ese tiempo que pude. Quise dejar una evidencia para ella, de decirle, eres mi prioridad y estoy buscando intencionalmente dejarte algo en, en todo sentido para que esa seguridad que tú necesitas de que aunque mi mamá fue una mujer que trabajó y tuvo que salir todos los días a buscar el sustento como madre soltera, yo como su hija fui su prioridad, ¿sí? Y ese es el propósito. No, no Ella, solamente dejarle un negocio, no solamente sí, dejarle una estabilidad, no solamente dejar una figura de éxito, sino trascender. dejarle en su corazón lo importante que ella ha sido para mi vida y que nunca tenga esa duda. Sí, fue muy inspirador leer, leer esa Sí, carta y ha sido muy inspirador para otros también, ¿por qué no? O podría ser inspirador para otros de poder hacer lo mismo y dejar una herencia sin un valor económico, ¿no? Sino un valor, pues es que es algo que no tiene precio. Fuera del aire nos platicabas en este mismo sentido. Acaban de publicar en tu familia un libro. sí, Acaban de publicar un libro. Estamos en este tema de la trascendencia. Que el libro se llama Mi último deseo. mi último deseo, así es. Es un libro dedicado a mi hermana mayor que falleció hace cumplió 8 años, que falleció, pero que fue un pilar impresionante en la vida de cada una de nosotros porque mi padre murió muy joven, mi padre murió a los 52 años. Mi madre se quedó viuda a los 47 con 7 hijos. Wow. Y mi hermana la mayor tomó la responsabilidad del liderazgo económico en la familia. Y y siempre todos apreciamos mucho la generosidad de mi hermana, porque fue generosidad. Entregó su vida, todos sus recursos que yo tuve a su mano los dispuso para nosotros como su familia. Y te comentaba que un día antes de que ella muriera, pasó por un periodo muy difícil de salud, sus últimos 2 años de vida. Y un día antes me tocó ir a saludarla. Y cuando entré yo al cuarto a saludarla, yo la vi con un resplandor impresionante, de esas veces que tú ves una luz en la persona. Y me acuerdo que me dijo muy contenta, me dijo, hermana, ya sé qué voy a hacer con mi vida. Voy a escribir un libro. Y yo me acuerdo que cuando ella me lo estaba diciendo, yo lo único que pensaba en mi mente es, la veo plena, la veo reconciliada con su pasado, con su presente, incluso con su futuro. O sea, es lo que yo pensaba. Y sé que me quedó muy grabado que me dijo, voy a escribir un libro. Y murió al día siguiente. Wow. Entonces, como murió al día siguiente, yo me sentí con la responsabilidad de transmitirle este mensaje a mi familia y nos llevó 7 años armar el libro, pero ya lo publicamos, la primera edición, el año pasado, donde honramos la vida de mi hermana. Eso es trascender. Así es, exactamente. Eso es trascender. Sí. Mientras hacemos negocios, mientras se hace dinero, mientras se construye con éxito un negocio, no te despegas de tus valores, no te despegas de, pues, de lo que le da vida
a tu vida. Y en este caso para ti, tu familia es, pues es ese motor o es ese eh, eh, gasolina o combustible para todos los días mantenerte en la lucha de mi negocio, sí, la empresa, pero no descuidas para nada la familia. Fíjate Digo, que, bueno, a lo mejor no quisiera decirlo así tal, porque a lo mejor mi hija te diría, no estuviste todo el sí, tiempo que yo te necesitaba. Pero fíjate que más que la familia es mi compromiso con Dios. Y yo tengo muy claro que Dios me dice, tu prioridad, Dios tiene un orden, ¿sí? Y Dios ok. nos enseña un orden, ¿sí? Dios nos enseña un orden. ¿Cómo podemos construir un éxito permanente a través de lo que Dios nos enseña? Y es, sigue el orden de las prioridades en tu vida. ¿Cómo priorizas? Pues de acuerdo a lo que yo priorizo, es, pues, busco priorizar, ¿verdad? Porque pues todo esto es una disciplina, es todo un reto, es un desafío diario. Primeramente Dios, poner a Dios en primer lugar. En segundo lugar, si eres casada o casado, pues tu esposo, ¿verdad? Tu cónyuge. En este caso yo no tengo cónyuge, entonces Dios ocupa el lugar de ser mi Dios y mi cónyuge. Así. Y luego los hijos. Entonces, el siguiente lugar, pues para mí es mi hija, por supuesto. Y luego ya el trabajo. Y luego el servicio, ¿verdad? El servicio que en mi forma en la forma en que yo me he desarrollado, pues para mí el desarrollo y el servicio a la comunidad, más que en la beneficencia, es en la construcción de ciudadanos, en la construcción de una mentalidad de libertad, de abundancia, es en el desarrollar mis dones de enseñanza con las mujeres. Me encanta compartir con mujeres. O sea, el tema de la mujer que prospera es un tema que ha impactado mucho, ¿verdad? Como las mujeres pueden decir, no solamente tengo que ser mamá y esposa, no solamente tengo que estar en la casa, también puedo desarrollar mis talentos para construir algo personal, como tener un trabajo, como tener un negocio. Claro, somos llamadas a desarrollar todos nuestros talentos. ¿Qué le dirías a una mujer que en este momento puede estar en casa con cierta frustración de no estar logrando, pudo haber estudiado o no, puede estar cumpliendo su sueño de ser mamá o ama de casa, la forma que sea, porque creo que cada vez estamos con menos prejuicios ante esto, pero ¿qué le podrías decir a una mujer que en este momento quiere trascender, quiere lograr su plan, su sueño de tener un negocio, eh, de hacer algo diferente, de hacer, de producir algo diferente? No va a poner una empresa de la noche a la mañana, pero sí puede empezar a hacer una venta, a hacer un live, a hacer lo que esté pensando, lo que esté soñando en ese momento, pero hay cierta inseguridad detrás. ¿Qué le dice Carmen con la experiencia y con los valores que te rigen? ¿Qué le dices? Pues yo le diría, además de esa gran misión que con mujeres todas tenemos de portar vida, de formar generaciones, tienes talentos y dones, que es importante que los identifiques para que los desarrolles, porque yo soy una convencida de que esos talentos y esos dones que cada uno de nosotros tenemos son nuestra fuente de provisión sin límite. Sí, Sin límite. Yo pienso que todos estamos llamados a la abundancia siempre y cuando sigamos ese camino, ¿verdad? Identificar mis dones, mis talentos y ponerlos a trabajar para que sea mi fuente de provisión. Algunas puede ser, eh, como yo en el tema de las rentas, ¿verdad? Bienes raíces. Otras pueden ser en el tema del arte. Otras de ellas pueden ser en el arte del área de alimentos. O sea, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Sí?
que es lo que realmente, tú sabes, amo a mi esposo, amo a mis hijos, me encanta estar con ellos, pero me gustaría también dedicarme a pintar muros. Pues puede ser que ese sea tu don. Y lo más maravilloso es que si lo desarrollas, pues hasta puede ser una fuente de provisión. Lo vas a llevar hasta donde tú lo quieras llevar, ¿verdad? Lo puedes llevar hasta. Ese es parte del crecimiento intencional. Exactamente. Eso es parte del crecimiento intencional, de identificar las habilidades que la persona tiene para luego de allí empezar a crecer de manera intencional. ¿Cómo tú no fuiste temerosa en el sentido de o de vergüenza o algo así, pero ¿cómo le hacemos o cómo se le hace para quitar miedos y dar el paso? O sea, que el miedo, que la vergüenza, o sea, que no te paralice, que puedas equiparte realmente de manera intencional para que el miedo no te paralice. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hace un hombre, una mujer, un joven, alguien que está estudiando y que ahorita está paralizado porque está a punto de titularse o de salir de la universidad o de su estudio y es la crisis de, ¿y ahora qué voy a hacer con esto que tengo aquí? O la que ya tiene, lo que decíamos. O sea, ¿cómo te desparalizas? Fíjate que yo he tenido muchas veces miedo, no tengo miedo todos los días. El 3 de junio tuve mucho miedo. La verdad te lo digo, después de los resultados de las elecciones dije, ¿qué sigue? La verdad, tuve mucho miedo porque pues yo estoy metida en la política, ¿verdad? Siempre he tenido miedo, pero he logrado identificar que si tengo miedo es que estoy limitada. El miedo me habla a mí, te estás limitando, te estás limitando. Y entonces he desarrollado una estrategia que le digo, expándete, Carmen. Yo misma me digo, ok, si tengo miedo es porque estoy limitada, ok. ¿Por qué tengo miedo? Porque no sé, porque no tengo certeza, porque a lo mejor no sé hacer esto, a lo mejor no tengo todas las herramientas, pero me gusta identificar. Si tengo miedo es porque estoy limitada en algo. Hay un área mía que me está limitando. Entonces, identificar cuál es el área que me está limitando y luego entonces expandirme, ¿sí? Y luego expandirme. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Me acaban de dar un desarrollo a vender, un desarrollo inmobiliario. Es un desarrollo vertical, que es la tendencia que viene a Juárez. No tengo experiencia en vender desarrollos verticales, pues no se vendían los desarrollos verticales en Juárez. Pues apenas están llegando a Juárez. Sin embargo, me impactó que llega un desarrollo vertical de 31 pisos que causó mucho impacto en el mercado. Y en unos cuantos meses vendieron los departamentos. Y digo, bueno, ¿por qué tengo miedo? Que no sé cómo hacerlo, esa es la realidad, no sé cómo. Entonces, ¿qué necesito? Pues aprender cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo aprender? Dije, pues les voy a llamar a los que ya lo hicieron. Así, primero. ¿Te quitas el orgullo de decir no sé? Sí, no, al contrario, digo, si no sé, lo tengo que reconocer para entonces ver el camino. Y entonces consigo el contacto de una persona que tiene mucha experiencia en vender verticales en Chihuahua. Afortunadamente me toma la llamada y le digo con claridad, le digo, Ricardo, traigo este reto, no sé qué hacer. Yo sé que tú sí ya lo lograste. Cuéntame cuál es el secreto. Entonces me da mucha paz ver que él pues me da ciertos tips, me dice, no vas mal, nada más que mira esto es lo que vende, ¿sí? Y luego me siento con otro compañero inmobiliario que es un líder aquí en Juárez, porque él logra vender un número de departamentos impresionante en un mes. Me siento con él y le digo, ¿qué hiciste? Busco a las personas que me pueden orientar para dar los pasos. Ok, entonces empiezo a recabar información. Entonces me doy cuenta, tengo miedo porque me falta información, porque no sé qué pasos dar. Ok, busco a estas dos personas. Ayer platicando con uno de mis clientes, le expresaba esto y me decía, fíjate que yo tengo mucha experiencia en verticales porque yo trabajé en México
muchos años el proyecto vertical. Ah, pues ya tengo otro. Te invito a comer. Otro, sí, le dije, le dije, por favor, te invito a que vengas y nos des una plática. Me dijo, cuando quieras. Entonces, realmente es buscar quienes sí saben que te pueden orientar. Y luego de ahí, buscar qué recursos tienes. Por ejemplo, yo me puse a pensar, yo tengo 30 años en el mercado inmobiliario. He formado a más de 300 agentes inmobiliarios en Juárez. Son los mejores, los que han permanecido en donde están. Dije, bueno, pues ¿por qué no voy y los busco? ¿Por qué no voy y los busco y los invito a que me ayuden a comercializar este proyecto? Y estoy bien contenta porque ayer fue uno de ellos. En cuanto se sentó conmigo en el proyecto, me entendió también todo lo que dije, que me dijo, yo le entro contigo. Entonces realmente, si tengo miedo, es porque algo no sé. No sé qué pasos dar. Entonces es nada más buscar la ayuda, tener la humildad de reconocerlo y buscar la ayuda y acercarte con esas personas que sí te pueden decir cómo hacerlo. Y luego ya de ahí tomar el compromiso de yo estudiar, ¿verdad? Pues ahorita también estoy en la búsqueda de un buen instructor ahí en redes sociales. Por ahí me tocó estudiar hace un par de años a Jürgen Klarik, que él hablaba mucho del éxito de la venta de los verticales. Y pues voy a retomar todo ese estudio que hice con Jürgen Klarik hace algunos años. Algo tengo que refrescar. ¿Y cómo puedo yo seguir creciendo en esa información que me está faltando para poder tener un desempeño efectivo? Entonces, yo sí tengo miedo y tengo miedo todos los días, pero tengo dos caminos. Decido el camino del fracaso o decido el camino del éxito, y eso lo tengo que decir todos los días. Si yo digo, estoy limitada porque no tengo la información suficiente, y ahí me quedo, decido el camino del fracaso. Pero si yo digo, bueno, estoy limitada, necesito buscar quien me ayude, quien me aconseje, quien me guíe, y lo hago, entonces escojo el camino del éxito. Es una decisión diaria. Es una decisión. Es una decisión diaria. Pero tu decisión es no ser emocional ante el miedo. Porque el miedo, si somos emocionales, nos paraliza. Pero si lo racionalizamos y le decimos, a ver, miedo, ¿por qué? Ah, porque me falta información. ¿Qué tengo que hacer? Tomar acción. Porque si no, nos quedamos paralizados y nos vamos al camino del fracaso y no nos vamos por el camino que hemos pensado, soñado y por el cual hemos trabajado todos los días, que es el camino al éxito. Pero el camino al éxito es cuesta arriba. Cuesta arriba, así es. No es como, o sea, Carmen no se levantó hace 30 años y dijo, ay, buenos días, Virtud Inmobiliaria, hoy la voy a colocar. No nació así. No. Ha sido una decisión de todos los días. Sentí rico estirarme. Fue un buen pretexto. Ha sido una decisión de todos los días vencer tus gigantes, tus miedos, pues todo lo que tus obstáculos. Así es. Al final del día. Sí, me gustaría, si me das la oportunidad de platicarte cómo es que nace Virtud Inmobiliaria. Por favor. Fíjate que hace justamente 14 años, estamos cumpliendo 10 años este año, yo tuve que tomar la decisión de qué hacer con mi vida laboral, porque todavía no era propiamente empresarial. Porque la empresa en la que estaba trabajando decide cerrar, y era una empresa inmobiliaria. La última en la que yo trabajé, 10 años. Y entonces la dueña me dice, voy a cerrar, ya decidí, voy a cerrar. No me interesa seguir en el ramo. Te aviso, porque pues tú y todo el equipo de ventas se van. Piénsalo, si te interesaría terminar de venderme las propiedades que me quedan, pero ya fuera de la empresa, ya no dentro. Y entonces pues yo digo, claro que me interesa. Sí. Digo, pues, ¿qué podía hacer? Ni modo de decir, me está quedando sin trabajo. Y le digo, claro que me interesa. Y entonces me pongo a venderle allá sus propiedades, me quedo con esas propiedades. Y entonces empiezo a temblar. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en mi vida? ¿Qué sigue? Y ahí me interesa mucho darle la honra a Dios, porque me pongo yo a orar y digo, bueno,
yo no sé qué sigue, pero tú sí sabes. Tú sí sabes, Señor. Yo no sé, pero tú sí sabes porque dice tu palabra que tus pensamientos no son nuestros pensamientos, que son más altos que los nuestros. Tú sí ves mi vida completa y yo la alcanzo a ver de aquí a mañana. Y entonces me pongo a orar y yo recibo la señal de haz un recorrido por Juárez. Y agarro mi carro y le digo a mi sobrino, acompáñame a hacer un recorrido por Juárez. Y voy y hago un recorrido por Juárez y termino llorando, así, llorando, porque me encuentro miles y miles y miles de casas abandonadas. Hace 14 años de esto. Y entonces digo, ok, Señor, ya entendí. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Ok? Eso es lo que tengo que hacer. Me tengo que dedicar a poner al servicio de Juárez lo que yo sé hacer y que lo sé hacer muy bien, que es vender casas, ¿sí? Porque esto, pues Juárez no se puede quedar así. Juárez tiene que reconstruirse. Y le dijo, gracias Señor por invitarme a la reconstrucción de Juárez. Y entonces digo, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Pues por medio de Virtu Inmobiliaria. Y ese es el propósito, así es como nace Virtu Inmobiliaria, con esa claridad de poner al servicio de Juárez lo que nosotros sabemos hacer bien, que es recuperar vivienda, remodelarla, comercializarla. Trabajamos con la mayoría de los desarrolladores de Juárez. A mí me encanta trabajar con los desarrolladores de vivienda porque a mí me encanta la vivienda nueva. Yo las casas que he comprado siempre han sido nuevas. Yo digo, si compro casa va a ser nueva. Entonces, estoy ahorita con la oportunidad de que nosotros obtengamos la posibilidad de desarrollar nuestro primer fraccionamiento. Wow. Y va a ser un vertical. Y ese es un hito para Virtu. Sí. Y para Carmen. Y para Carmen. ¿Cuánto tiempo ha pasado para llegar a decir lo que hoy nos estás diciendo? 30 y tantos años. Yo empecé en el 91 con este proceso. Estamos hablando de 33 años. Mira, hasta se me pone... Han pasado 33 años. A lo mejor fui lenta, pero bueno. Es que es lento, ¿no? Sí, bueno, sí. A lo mejor no entendí desde el principio la necesidad de mi crecimiento. Ahorita en la clase que tuvimos con este coach, él nos dijo, no hay un negocio más grande que su dueño. No hay un negocio más grande que su líder. O sea, los negocios llegan hasta donde nosotros los líderes llegamos. Entonces, el compromiso de seguirnos construyendo con nuestro liderazgo para seguir creciendo en los negocios. La capacitación propia no es fundamental, es crucial. Es vital. Es vital. Es vital. Es eso. Nuestra capacitación es vital. Es vital. Es un tema de vida o muerte. Sí. Porque si yo dejo de crecer, muero. Si yo me dedico solo a la operación, va a operar, pero va a operar con probablemente muchas deficiencias y muchas limitaciones y no voy a alcanzar a ver realmente con objetividad o mis miedos o mis faltas o ciertos orgullos, etc. para poder darle, pues es que es otro hijo, ¿no? El negocio. Sí. La empresa es otro hijo bastante demandante y él reclama a gritos, ¿no? Así es. Reclama a gritos. Me encanta la frase, no hay un negocio más grande que su líder. Que su líder. Así es. Sí. Nos queda mucho que hablar, pero el tiempo... Quisiera hablar de liderazgo contigo. Espero que en otra oportunidad podamos hablar de este tema que sé que te apasiona. El tema del liderazgo. Eres una mujer con liderazgo. Lo has demostrado a lo largo de los años. Hoy en tu empresa lo sigues demostrando. Tenemos descalabros, por supuesto, pero gracias por compartir con nosotros. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? ¿Cómo encontramos a Virtu? Pues estamos nosotros en Facebook, en Virtu Broker Inmobiliario. Ese es nuestro nombre comercial. Virtu Broker Inmobiliario, y nos pueden encontrar a través de Facebook. Estamos también en Instagram y tenemos nuestra página web también, virtubroker.com.mx.
Carmen, si tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje al mundo, ¿qué le dirías Al mundo. al mundo? Fuimos diseñados por fe. Sin fe no vamos a tener la capacidad de dar el siguiente paso. Muy importante considerar la fe, no solamente en nuestra persona, sino en nuestros negocios. Es un elemento fundamental. Y el crecimiento intencional. Carmen, gracias por estar aquí. Disfruté mucho tu conferencia. Gracias por tu confianza, gracias por abrir tu corazón, gracias por abrir tu experiencia, gracias por lo que has compartido hoy en esta mesa de Expo Liderazgo y espero que no sea la primera ni la última vez que nos sentemos aquí en Expo Liderazgo, el podcast, para poder conversar. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muchas gracias, Ben. Gracias.